Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a Work It Music. Soy Angie Nostroza y en nuestra sección de entrevistas nos acompaña Turista. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola Angie, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo estamos? hola, bien, bien. Uy, Bien, ¿qué tal? ¿Cómo han estado este último fin de semana? Vi que tuvieron su primera presentación del año. Cuéntenos un poco más acerca de lo que fue. sí, estuvimos en el Sargento Pimienta después de mucho tiempo y la verdad es que la pasamos monstruo. Fue muy emotivo porque por toda la coyuntura actual en el país, pues se habían postergado muchos conciertos y muchas fechas que teníamos y en realidad después de una postergación se logró resolver esta fecha, pero justo coincidió también con un día un poco doloroso, digamos, para todos los peruanos, ¿no? Aún así, quisimos sacar el evento adelante no con un afán, digamos, de desconectarnos de la realidad, sino más bien como una oportunidad para poder hacer un poco de terapia con todo el público y compartir música y hacer algo que pueda sumar a nivel de energía y a nivel también de ánimo, ¿no? Así que salió muy bonito porque de hecho se dio de esa forma, funcionó así, o sea, la gente realmente conectó mucho con nosotros en esta especie de experiencia, de trance, ¿no? De conectar con nuestras emociones, con nuestra conciencia, o sea, fue algo bien especial, o sea, a diferencia de otros conciertos que son puro entretenimiento, creo que este ha sido algo muy distinto, algo muy emotivo y la verdad todos nos hemos sido muy contentos de la experiencia. Creo que también, o sea, claro, lo que dice Rui es absolutamente correcto. O sea, lo de poder hacer una terapia grupal es exactamente un poco lo que querían. Pero también creo que es importante saber de que nosotros tenemos una plataforma y esa plataforma también puede ser usada para traer concientización de lo que está pasando, ¿no? Y creo que eso hemos logrado. Por eso creo que estoy bastante contento con lo que se dio en. Claro, definitivamente, bueno, de hecho por la situación conflictiva que estamos atravesando como país y que también ha trascendido a otros márgenes como el circuito musical por el tema de si se deben manifestar o no los artistas nacionales al respecto. Bueno, en el caso de Turista, ¿cómo es esta postura, no? Y de hecho, siento que ustedes tienen como que ya una postura un poco definida o una opinión al respecto, porque de hecho en Colores Paganos tienen una canción llamada El Sistema. Y para mí, al menos esta semana ha sido inevitable no recordármela y no recordarla por sus letras y por todo el mensaje que en realidad tiene y se relaciona mucho con lo que está sucediendo ahora. Creo que no solamente en Perú, sino en todo el mundo en realidad estamos viendo un sistema humano, social, un sistema de vida eh, que es disfuncional. Realmente estamos viviendo una vida en la que un pequeño grupo de personas manejan el mundo y chorrean, digamos, ese mismo formato a todas las comunidades del planeta, llevando al extremo la vida de muchas personas, ¿no? Limitando las oportunidades para muchas personas y ofreciendo en realidad una calidad de vida que, si bien para algunos puede parecer saludable, en realidad es todo lo contrario, ¿no? De hecho, es algo que existe desde que nacimos nosotros, o sea, esto viene de décadas, de generaciones, pero creo que es importante ser conscientes de eso para poder, desde nuestras vidas, individualmente y colectivamente, tratar de mejorar, tratar de cambiar algunas cosas, ¿no? Algunos hábitos, eh, tratar de ponerle otro tipo de energía a las cosas. O sea, puede sonar un poco hippie lo que voy a decir, o místico, no sé cómo decirlo, pero es cierto. O sea, al final todo tiene que ver con la energía con la que nosotros enfrentamos las cosas y con la conciencia con la que enfrentamos la vida, ¿no? Hoy por hoy pasan muchas cosas, pero creo que lo más grave es la manera en la que se ha relegado el valor de la vida humana, ¿no? O sea, más allá de cualquier postura política, hay algo que es muy importante y es no perder la capacidad de valorar la vida humana. O sea, es así, es simple. Parece que lo material ha llegado a un nivel de importancia para las personas que ha relegado la vida en sí, ¿no? Entonces, estamos un poco sorprendidos y apenados por la situación, pero también con ganas de expresarnos al respecto. O sea, esto no tiene que ver con política, esto tiene que ver con un sentido humano, así es simple. Porque si hablamos de política a nivel de posiciones, pues a nivel personal, no sé si puedo hablar a nombre de la banda, pero creo que compartimos en ese sentido ideas similares.
Yo creo que ninguna Similares. Sí. postura o ningún sistema político o social o económico que se quiera implantar a estas alturas, que viene siendo las dos mismas opciones de toda la vida a lo largo de la historia, ninguna puede aplicarse a un país, porque un país es muy complejo, tiene comunidades de todo tipo, con diferencias. Hay que celebrar estas diferencias y hay que tratar de hacer lo mejor que se puede, adaptándonos a estas particularidades. Bueno, chicos, ya quizás alejándonos un poco de este tema político, volvemos al 2022, en donde emprendieron una gira internacional que abarcó diversas ciudades de México y Colombia. ¿Qué tal? Coméntenos esta experiencia, cuéntenos lo que ha sido para ustedes esta gira internacional y teniendo diversas ciudades y eventos importantes en estas dos, en estos dos países. Creo que ambos países son bien diferentes, pero a la vez tienen una relación muy en común con el Perú, en el hecho de que son pluriculturales también, y escuchan muchísimo tipo de cosas. Les gusta mucho como mezclar la música de cada país con la música actual que hacen o que escuchan. Creo que cada concierto, cada ciudad fue un mundo diferente. O sea, no puedo comparar Saltillo con Puebla, no puedo comparar Ciudad de México con Monterrey. Pachuca fue otra locura, Celaya fue una locura también. Lo bueno es de que creo que ese fue un viaje que nos ayudó a motivarnos para seguir adelante, ¿no? Después de haber estado encerrados casi 2 años, ese viaje nos recargó un poco las baterías, ¿no? El de México y el de Colombia también, que tuvimos la oportunidad de tocar en Bogotá y en Medellín. Fue bien cool, en verdad. Compartir con las bandas que están pasando por experiencias similares a la nuestra, aprender de los organizadores, del staff, de los músicos, ¿no? Ha sido en verdad espectacular. Más allá de esta experiencia de conocer cada ciudad y poder ver un poco de cerca su cultura y conocer a la gente, creo que a nivel también de banda hemos tenido una gran oportunidad con estos viajes. Hemos podido conectar muy bien con el circuito musical de cada uno de esos países, con la industria de cada uno de esos países, lo hemos visto un poco más de cerca. Hemos hecho buenos contactos y se nos han abierto un poco los ojos sobre el proceso real de internacionalización de un artista, ¿no? Siendo sincero, para ser un artista que se mueve en Perú es bastante complicado todavía, porque hay varios asuntos alrededor, ¿no? O sea, para un artista peruano es muy difícil sostenerse a nivel de negocio para poder seguir creciendo. Pertenecemos a un circuito que no es un circuito masivo y en ese sentido, pues, las posibilidades son limitadas. Entonces, llegar a otro país implica invertir, evidentemente, porque así como tuviste que invertir en tu proyecto para crecer desde cero, tienes que hacer lo mismo en otro país, ¿no? Y si estás presente en otro país, es como empezar de cero realmente, o sea, no tienes el capital para hacerlo. O sea, si logras conseguir el capital y logras invertir en eso, hay que entender que es una etapa relativamente larga de crecimiento y de desarrollo y de tratar de entrar en ese mercado, ¿no? Un mercado que no es el de tu propio país. Sin embargo, habiendo aprendido, uno empieza ya a ser más efectivo con las decisiones que toma y con la manera en la que distribuye su energía y su tiempo para hacer que el proyecto crezca y llegue a estos otros países, ¿no? Entonces, después de estos últimos años en los que hemos siempre tratado de poder conectar con una industria internacional, estas giras realmente nos han ayudado a aterrizar súper bien esta idea y comprender realmente cómo es que funcionan las cosas, ¿no? Así que estamos contentos por ese lado, seguimos trabajando en eso, es un proceso un poco lento para nosotros y vamos a hacer lo mejor que podemos y llegar hasta donde tengamos que llegar. Pero definitivamente este conocimiento nuevo de haber vivido la experiencia de estar un mes en México girando por diferentes ciudades y también haber estado en Colombia y en otros países, porque también hemos estado años atrás en otros países, pues toda esta suma nos sirve para poder no solo trabajar nosotros, sino poder compartir con otros artistas que tienen la intención de poder salir adelante y poder conquistar otros territorios en el mundo, ¿no?
Bueno, y ya, bueno, tras esta gira internacional, ustedes regresaron a Perú. Bueno, pero antes de eso, perdónenme, ¿cómo consideran? Mencionaron lo de las oportunidades que encuentran fuera, que son muy difíciles o escasas de conseguir en Perú. ¿Cómo consideran que influye esto en la escena nacional? Afuera lo que hemos encontrado es a un público muy receptivo de las cosas nuevas, de los sonidos nuevos, de la música nueva. Un público muy, muy receptivo y muy grande. Hemos encontrado también gente en la industria musical con ganas de hacer negocio, es decir, con ganas de trabajar con artistas que llegan, con artistas nuevos, con gente que quiere trabajar también. Y hemos encontrado una infraestructura cultural adecuada para este desarrollo. O sea, allá realmente el balance entre desarrollo cultural y desarrollo económico está muy bien logrado. Entonces, tener un proyecto artístico no solamente aporta culturalmente al país, sino también aporta económicamente al país. Y en ese sentido, estamos hablando de un terreno fértil para poder sacar adelante un proyecto. Si bien Perú apunta a eso, eh, hay varias taras que tenemos que superar y que si bien han ido mejorando de alguna manera, todavía seguimos, digamos, cayendo en las mismas situaciones, ¿no? Una, por ejemplo, es la falta de trabajo colaborativo. O sea, si bien ya algunos artistas están empezando a colaborar, sobre todo las nuevas generaciones de artistas lo están haciendo porque ya tienen muy claro que así es como se tiene que trabajar, eh, todavía no es algo muy activo, muy popular, digamos, a nivel nacional, ¿no? Es algo que a poco se está desarrollándose. En otros países es muy común que desde que un proyecto empieza ya está colaborando con otro. O sea, acá todavía estamos de a poquitos avanzando con el tema de las colaboraciones, con el tema de entender que cuando un artista crece y un artista tiene un logro, el logro es para todos. En la manera que somos un mismo circuito, es bien simple. O sea, si un artista amigo o un artista que es de tu propio país o de tu circuito logra atravesar una barrera grande o cruzar una puerta grande, esa puerta queda abierta para que los demás artistas que forman parte de su equipo o de su circuito o de su país puedan también trabajar. Entonces al final el logro de uno es el logro de otro. Mientras no pensemos así, mientras pensemos que cada uno es individual y si el otro le va bien, yo en realidad me genera algún tipo de envidia y le tiro mala onda, lo que sea, si pienso así, en realidad nunca vamos a crecer. Vamos a ser como ese balde de cangrejos que cuando un cangrejo quiere salir y el otro lo jala, en vez de ayudarlo a salir. Hay un tema también de parte del público. O sea, lamentablemente, Perú es un país que tiene muy profundizada, digamos, la tara o algunas taras del colonialismo, ¿no? De pensar que todo lo nacional es malo y lo extranjero es bueno. O sea, es una percepción que uno la puede percibir desde comentarios que pueden sonar muy ligeros, como, esa banda no parece peruana. O sea, decir no parece peruana implica que lo peruano es de menor calidad, ¿no? O por otro lado, el hecho de en las redes sociales siempre sabemos que hay muchos haters, eso es en todo el mundo, pero un comentario que siempre nos hacen cuando viajamos a otros países o gente en la industria de otros países es, ok, eso es normal, pero en Perú es exagerado. O sea, y no lo decimos nosotros, lo dice gente de la industria de otros países. O sea, señalan que el tema del hating del público peruano hacia sus artistas es exagerado en comparación a otros países. Y eso me hace pensar que tenemos muchas cosas que resolver como sociedad, tenemos muchas heridas que curar y, y todo eso se refleja finalmente en el desarrollo del país, no solamente en la música y en el arte, sino en muchos otros aspectos, ¿no? Son varias variables, pero al final lo importante es tener un balance ideal con estas variables para poder salir adelante, ¿no? Y así hay muchas otras, ¿no? Por ejemplo, los sellos discográficos que trabajan en Perú, lo único que hacen en realidad es promocionar artistas internacionales en Perú, pero no promocionan artistas nacionales hacia afuera. En otros países sí es así. O sea, en México, un Universal, un Sony, lo que hacen básicamente es, claro, promocionan a los artistas de otros países en México, pero también promocionan a los artistas mexicanos firmados por el sello en otros países. Aquí no. Entonces, los artistas que están trabajando con sellos aquí tienen que trabajar con sellos internacionales. Los sellos, o sea, con el sello, pero la versión en Estados Unidos o la versión en México o en Colombia, porque realmente aquí no existe eso, ¿no? Ahora, también pasa que muchos músicos no tienen acceso a entender cómo funciona la industria y que
y qué función tienen los sellos, ¿no? O sea, si tú no estás preparado para poder recibir la inversión del sello y los recursos de ese sello, y tú gestionar esos recursos para seguir haciendo crecer tu proyecto, si no estás preparado para eso, va a ser una pérdida para todos, para ti, para el sello, para todos. Entonces hay una responsabilidad de parte del artista muy importante y una comprensión necesaria de cómo funciona la industria para poder salir adelante, pero aquí realmente nadie te enseña eso y uno tiene que ir aprendiéndolo solo y ese proceso hace que el artista pierda tiempo también. Bueno, tras su regreso a Perú en diciembre del año pasado, lanzaron esta canción, Todo me da vueltas, en colaboración, que integra el rock noventero con algunas bases de trap, ¿no? Y también, bueno, desde mi perspectiva, la canción contiene una experiencia dura propia del rock, que es refrescada con los géneros más modernos, ¿no? Como el urban y el rap. A la vez, este turista ha integrado estos dos géneros que normalmente son considerados como opuestos o como que no pueden ir en una misma canción, no pueden convivir juntos, ¿no? Entonces, quisiera que me comentes al respecto de cómo es esta nueva, cómo fue hacer esta canción y integrar estos dos géneros. El público peruano ha reaccionado como si hubiéramos cometido un sacrilegio. No todos, hay mucha gente que sí es mucho más abierta y menos prejuiciosa para poder aceptar la música como tal, como música. Pero en México, por ejemplo, no hemos encontrado para nada eso. De hecho, hay proyectos que juntan las dos cosas. En Argentina hay un montón de gente que está juntando las cosas, en Chile, en España, en Colombia también. O sea, no recibimos ningún tipo de comentario de... Ni siquiera les pareció llamativo que fusionáramos esos géneros. Simplemente lo aceptaron como era y dijeron, oh, está buena la música. O sea, no cuestionaron en ningún momento qué tipo de géneros habían dentro de la propuesta. O sea, eso lo hemos visto mucho más en Perú. Hay un fenómeno que está ocurriendo con nosotros que nos ha dado de una u otra manera también un pequeño punto de luz como para saber que puede funcionar esto, ¿no? Que es que cuando lanzamos El Fantasmas, el álbum que lanzamos antes de pandemia, la respuesta fue mucho más, una resistencia muy, muy grande, ¿no? Entonces nos damos cuenta que la gente ya está empezando a recibir bien y a abrirse y a quitarse, digamos, ciertos prejuicios, ¿no? Con el tema de los géneros musicales. Entonces, seguramente cuando lancemos el nuevo álbum, con estas canciones que hemos adelantado y las que se vienen, puede que estemos en un mejor escenario para que la gente pueda ser más receptiva y poder alinearnos de una vez a la manera en la que en otros países se está viviendo la música y poder también demostrar que somos un país mucho más globalizado y no tan conservador, ¿no? Dentro de una especie de burbuja que no nos deja conectar con el resto del mundo, ¿no? Tú mencionas que, bueno, a nivel global, las diferentes vertientes musicales se están nutriendo de elementos unas de otras. Entonces, ¿cómo sucedió con ustedes? ¿Sienten que fueron evolucionando a la par que la música también lo hacía? ¿O qué fue lo que los llevó hacia esta dirección? Sí, yo creo que eso nace por una inquietud de los tres. Los tres siempre quisimos, o sea, desde que creo yo, por lo menos, siempre hablamos sobre empezar a mezclar una con otra cosa, a ver qué hacía, como un experimento. De hecho, empezamos con canciones como, ¿cómo se llama esta? Gato por Liebre, ¿no? Que tenía con peruana, con rock, y empezar a ver qué cosas más podríamos hacer, ¿no? No siguiendo una línea. No hay una fórmula, pero de hecho, hace poco con Sandro estábamos alucinando la línea en la que se conecta cada etapa de la banda. O sea, no es que sea una línea en común, pero sí hay conectores entre un álbum y el que sigue. Con Sandro habíamos estado viendo estos conectores entre un álbum y el otro. Cuando nosotros recién empezamos, teníamos esta propuesta que tenía influencias desde el New Wave hasta el indie pop de esa época, ¿no? Con el indie rock, incluso con algunas pequeñas influencias medias post-punk, ¿no? Pero después de ese EP fue que Perú estaba en un momento muy importante porque estaba en un momento de revalorización de sus propios, de su propia música y sus propios raíces y sus propios insumos culturales, ¿no? Y artísticos. Entonces, a nivel personal vengo de una familia de músicos. Mi padre empezó con este tema de la fusión en los años 70. Entonces yo crecí toda mi vida
recibiendo esta influencia, ¿no? Así que fue el momento ideal para empezar a trabajar con eso y me acuerdo que lo conversamos con Sandro y con Enco caminando por la calle y decidimos explorar esa parte, ¿no? Hagamos un experimento. Entonces hicimos el Colores Paganos, que era un álbum que combinaba, digamos, elementos andinos, incluso elementos afroperuanos, con, con el tipo de pop alternativo, independiente o de rock indie que hacíamos, ¿no? Creo que ya incluso se perdió la figura de llamarlo indie, porque simplemente el indie empezó a convertirse en una fórmula sonora. Empezaron a aparecer un montón de bandas que básicamente hacían como canciones similares, como si fuera una fórmula, hacer una canción indie, ¿no? Una batería dance, una guitarrista haciendo un arpegio de tal forma. Entonces todo empezó a volverse un poco monótono. Pero muchos otros artistas que empezaron así ya empezaron a evolucionar y a hacer cosas cada vez más propias, más singulares, que se separaban de todo lo demás. Entonces yo creo personalmente que lo indie se convirtió en un género para muchos, pero para los que estuvieron al inicio en eso, aquí dejó de serlo, ¿no? Así que para el Fantasmas decidimos profundizar mucho más en eso, porque quisimos recuperar un poco más el lado electrónico, ¿no? de la propuesta de Turista, que se basaba en estos beats y en estos sintetizadores, y empezamos a explorar un poquito más con el dancehall y también con otros géneros, ¿no? Incluso con el mismo reggaetón o con el mumbatón o con esta especie de house urbano que está poniéndose de moda también. No dejamos de lado la fusión que teníamos en el álbum anterior, porque lo propusimos así en canciones como Niña Bonita o como No Perdona, pero también pudimos explorar el lado más pop también de la parte urbana, ¿no? En canciones como Te vi llorando. Pero no dejamos el lado dancehall tampoco, porque por ejemplo en Como un Fantasma el ritmo también es un dancehall. Entonces ahí fue cuando empezaron los problemas, ¿no? Por el simple hecho de decir, estamos usando dembow o hay algo de reggaetón en esto, olvídate, la gente le tenía tirria, los rockeros le tenían tirria al reggaetón y los reggaetoneros nos veían como unos rockeros que hacían algo raro. Es la verdad. Por eso es que, por ejemplo, en la entrevista que le hacen a Genko 4 años atrás, que la sacaron como si hubiera sido la semana pasada antes de abrir el show de Bad Bunny, Genko dijo, ¿no? Obviamente se expresó mal con el tema de yo odio tal cosa, pero en realidad lo que quería decir es, los tres escuchamos música totalmente distinta el uno del otro, tenemos gustos distintos, pero coincidimos en que es interesante utilizar estos ritmos de estos géneros que son ricos para poder fusionar y para poder crear algo diferente. O sea, esa era la idea de fondo, ¿no? Obviamente salió todo muy mal y además fue súper mal utilizada 4 años después, cuando ya obviamente todos hemos crecido, hemos madurado en la manera en la que nos expresamos también, hemos entendido la vida de otra forma y la música de otra forma. Estamos en un momento increíble. O sea, nosotros cuando nos avisaron que íbamos a abrir el show, estamos en un momento increíble. Y para nosotros fue una noticia increíble y estamos súper emocionados y afanados de formar parte de esa experiencia, porque además valorábamos mucho lo que estaba haciendo el artista principal en estos últimos tiempos. Pero todo al final fue manchado porque al final mucha gente con sus prejuicios utilizó esto también para poder decir, ok, a través de esto me reflejo y voy a tirar hate y voy a hacer que esto sea al final una pelea, ¿no? Una guerra. Claro, sí. Y terminó mal, pues. Pero bueno, después de eso empezamos a reconectar con la música que escuchamos cuando éramos más chicos, ¿no? Con la música noventera y con el punk también de los 2000. Así que empezaron a salir las dos cosas, ¿no? Las 3 canciones que hemos lanzado tienen un poco de esas dos cosas, en realidad, ¿no? Tiene guitarras pesadas, incluso hasta samples de bandas noventeras, tiene ritmos de los 90 también, pero también tienen momentos muy de trap y muy de rap también, ¿no? Tenemos a un artista, a un rapero mexicano que fue invitado a colaborar en el último single. Pero hay otras canciones que van a estar en el disco que no necesariamente tienen estos dos géneros tan marcados, que sí son de repente un poco más pop, o que de repente tienen un rollo un poquito más, no sé, o sea, tendrían que escucharlo. Pero sí tiene coherencia todo, ¿no? Todo el álbum, todas las canciones tienen coherencia a nivel conceptual, a nivel de mensaje, a nivel de sonido. O sea, hay mucha coherencia, ¿no? O sea, estuvimos escuchando a muchos artistas, no solamente latinoamericanos, sino también
anglo, que vienen haciendo esta especie de fusión de pop y rock con rap y con rap alternativo, ¿no? Y han salido cosas muy, muy interesantes, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que no estábamos solos en esta búsqueda, que hay un montón de artistas en el mundo que están haciendo lo mismo y que cada vez tienen más reconocimiento, y algunos artistas muy populares están también sacando canciones así. O sea, tenemos desde el mismo Bad Bunny sacó canciones así en Yo lo que me da la gana, pero también hace poco Paulo Londra ha hecho una colaboración con el baterista de Blink, ¿no? Con Travis. Y con Travis Baker, y antes de eso, Trueno hizo una colaboración con 2 Minutos, de Argentina, que es una onda de punk muy, muy popular en Latinoamérica y en el mundo. Y antes de eso tenemos también artistas como Alice, que es el productor de C. Tangana, que ha desarrollado una propuesta sonora muy a su estilo, de un pop moderno, que agarra influencia de elementos urbanos, como también agarra influencias de elementos de rock, ¿no? En guitarras, en momentos de baterías, en arreglos de bajo también incluso, ¿no? Ya es bastante normal y bien aceptado hacer ese tipo de fusión, cada uno con su estilo, en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Pero, como dije en la pregunta anterior, el público peruano en general todavía sigue siendo un poco conservador ante esa figura, no todos, pero un gran segmento sí, y eso hace que sea un poco más difícil para nosotros. Bueno, siguiendo esta línea, me mencionas que Turista ya, bueno, está en proceso de sacar un nuevo disco. ¿Nos podrías dar un adelanto, además de los que ya nos mencionaste? Quizás por ahí una posible fecha. Teníamos una fecha en mente, pero lamentablemente vamos a tener que postergarla porque nuestro productor acaba de ser papá por segunda vez, y entendemos que ser padre es un trabajo muy importante. Y como nos gusta trabajar con él, pues tenemos pendiente una reunión pronto para poder definir el cambio de fechas y ver cuándo próximamente estaríamos continuando con la producción y cuándo podríamos tener material. Pero definitivamente va a salir este año. Y hay canciones que estoy seguro van a pegar mucho, que todavía no hemos presentado, así que se vienen unos cuantos hits ahí, y otras canciones que de repente no tienen ese perfil de hit, pero que son muy emotivas y que estoy seguro que van a conectar con muchas personas, ¿no? Claro, y acá los fans lo esperamos ansiosos de seguir escuchando más música de Turista y de evolucionar con ustedes también y de mirar quizás a nuevos géneros y explorarlos junto a ustedes. Y bueno, estuvieron en Ayacucho en el 2019. ¿Ustedes qué recuerdos Sí. tienen de aquella vez que estuvieron por acá? El recuerdo más bonito del viaje fue el público que nos esperó porque tocamos muy tarde. El recuerdo más divertido fue el regreso en la carretera, porque el conductor de la van en la que estábamos, que se llamaba Marino, era un personaje muy gracioso, que se la pasó tomando cañazo y escuchando guainos, escuchándonos todo el camino, entre que estaba deprimido, y cada cierto tramo paraba para poder darle dinero a una de las mamás de su gran cantidad de hijos que tenía repartidos en toda la carretera. Entonces nos ganamos con cómo la demanda, ¿no?, de la esposa, que le gritaba porque se demoraba en hacer las cosas. Y al final, dentro de todo, fue gracioso, ¿no? Por la altura yo terminé, pasaron cosas como que tomé un jarabe que pensé que me iba a hacer bien para el malestar estomacal, y era rosado fosforescente, pero en verdad no me hizo bien, sino me empeoró, y terminé vomitando rosado fosforescente por todo el camino, y Genko solo me grababa y se cagaba de risa, y fue muy gracioso todo. Nosotros fuimos, inicialmente se iba a cancelar, muchos artistas de line-up se bajaron de ese show, porque el organizador prometió unas condiciones para poder ir, y sobre todo de seguridad en el camino, en la ruta de ida, ¿no? Pero terminó metiendo en el bus en el que estábamos viajando a gente que no tenía nada que ver ni con la producción ni con las bandas, y eso representaba igual un riesgo porque estábamos viajando con equipos caros y todo, ¿no? En una conversación nos dimos cuenta que era la primera vez que estábamos yendo a Ayacucho y no podíamos fallarle al público que nos está esperando, así que dijimos, vamos. Entonces, al día siguiente, a primera hora, nos subimos a una Sprinter, que es un carro chiquito, como una combi, ¿no? Y nos fuimos en eso, de ida y vuelta.
fuimos, tocamos y regresamos. Y fueron varias horas. Nuestro horario lo retrasaron hasta las 2 de la mañana, creo que hemos tocado, a las 2 o 3 de la mañana, porque Sí. tocaba Rata Blanca, que era la banda internacional invitada, Ujú. y al parecer se extendieron de set y se dispararon 3 horas de show. Y los chicos de, ¿cómo se llama? Barrio Calavera, también habían ido en otra Sprinter, en el mismo plan que nosotros, pero ellos tenían un problema y tenían que regresar antes a Lima y nos pidieron por favor que les intercambiáramos el horario para que ellos toquen primero. Y nosotros, ¿qué les podíamos decir? O sea, no les podíamos decir no, porque son nuestros amigos, o sea, no podíamos ser mala onda, ¿no? Pero eso nos colocó a nosotros en un horario bien, bien feo. Sí. El organizador estaba borrachísimo con sus socios, los dos borrachos, y entraban acá rato al camerino y te hablaban acá así como un borracho que te habla y te escupe en la cara mientras te habla y te abraza todo el rato y se le cae el trago y se tropieza. Entonces eso fue gracioso, pero también un poco incómodo por la hora. Estábamos cansados de todo el viaje, lo único que queríamos era poder hacer el show, ¿no? Ujú. Y al final, bueno, salimos adelante, no pudimos hacer prueba de sonido, lo cual también hizo que todo fuera raro en el escenario, pero fue bonito porque la gente que se quedó, pues, una acción increíble, tenemos videos de eso. Un gran recuerdo, el público de Ayacucho, increíble. Y luego, bueno, ya regresamos y se dio todo lo demás que te he contado del camino de regreso, que fue gracioso. Entonces fue una experiencia muy intensa. Gracias por la entrevista. Igualmente. Gracias a ustedes por su tiempo. Yo encantada. Muchas gracias. Ya nos Nos vemos vemos. pronto. Adiós. Sí. Bye bye. Chao.